Ven Espíritu Santo, ven, 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 ven Espíritu Santo. Dios de la palabra que da vida, luz para el camino. Por tu invitación, aquí estamos en tu presencia. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, nosotras. Nos dé buenos oídos para escuchar, corazón capaz de acoger y entender, boca para agradecer y anunciar, para que, por la escucha de las Escrituras, recibamos tu palabra, por la meditación crezcamos en el conocimiento de ti, y por la oración contemplemos el rostro amado de tu Hijo Jesucristo, nuestro único Señor. Amén. Espíritu Santo. Bien, ahora sí pediré más bien, he preparado un pequeño PowerPoint que luego obviamente podemos compartir, porque a veces viendo las palabras ahí escritas, por lo menos lo principal, nos ayuda un poco a fijar algunas cosas, ¿no? Y además, la ventaja es que luego nos lo llevamos a la casa y lo podemos retomar. Entonces, primero una pequeña presentación de estos 3 días, 3 noches en realidad, en que nos vamos a acompañar y vamos a compartir sobre esta método práctica, yo diría más bien, como decía Sergio, esta espiritualidad, esta manera de acercarnos a la palabra del Señor o de dejarnos encontrar por la palabra del Señor. Entonces haremos 3 noches. Hoy día es más introductorio, ¿no? Para introducirnos, tratar de entender de qué se trata eso de la lección divina, usando, no me gusta esta palabra porque justamente lo que no hay que hacer con la lección divina, usar la palabra, ¿no? Pero que la palabra nos ayude a entender también qué es esto de la lección divina. Hoy iremos introduciendo, guiados por la palabra de Dios, y mañana y pasado, más bien ya con las manos en la masa, ¿no? Haciendo experiencia de esta espiritualidad, esta práctica de acogida orante de la palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios y justamente recordando la palabra del domingo, el evangelio del domingo, vamos a compartir, Gilberto me ayuda, vamos a compartir pantalla con lo que hemos preparado. Y la parábola de la semilla, ¿no? De esta semilla, esta parábola tiene 2 partes, ¿sí? Y la primera es, creo que la tenemos ahí, a ver, Gilberto, si sigue ya, ¿no? Pues la primera parte es la semilla que crece por sí sola. Y la segunda parte es la del grano de mostaza que crece, crece, crece hasta ser un árbol grande donde se cobijan todas las aves del cielo, ¿no? Que anidan a su sombra de este árbol. Entonces, la semilla tiene en sí la vida, ¿no? En germen, pero con toda la potencialidad
de una hortaliza, de un árbol que da flores, frutos y genera otras vidas y nuevas vidas, ¿no? Pero necesita de un terreno, ¿no? Recordando la otra parábola donde también tiene que ver la semilla, que es la del sembrador, ¿no? Necesita de un terreno, más o menos bueno, ¿verdad? Nos conocemos como somos. Un terreno dispuesto, abierto, libre. Necesitará de, ¿qué más? De agua, de abono, ¿no? De un buen agricultor también, ¿no? Del sol, de la lluvia, ¿no? Del agua. Crecerán aún en medio de abrojos, de espinos, de piedras. Esto es la vida, las situaciones en las que vivimos, que estamos, como las de estos días, dolorosos, complicados, que nos ponen, a veces nos arrinconan, nos ponen en jaque, individualmente y como comunidad, como Perú, como humanidad, ¿no? Y dará fruto. Lo que sabemos es que dará fruto, como sea, con abrojos, con espinos, con trabas, con lo que sea, pero da fruto. De noche o de día, esté durmiendo, esté despierto, da fruto. Esta es la promesa, es nuestro camino. Nuestro camino será más bien una respuesta de fe con nuestra vida. Entonces, con esta entrada así desde la semilla, que además es la palabra misma, ¿no? En el Evangelio, empezamos este camino. Esta palabra está sembrada en esta creación, en este mundo, en esta realidad torcida y a veces dolorosa en nuestras vidas y da fruto. Insisto sobre esto, porque además en estos días lo necesitamos, ¿no? Es como que nuestra historia está preñada con esta, ¿no? Fecundada, preñada con esta palabra y da fruto. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Qué espera Dios de nosotros? Dejar que la palabra nos alcance, que nos hable, ¿no? Nuestra disposición a la escucha humilde, atenta, con corazón abierto, poniéndose en juego, sin prejuicios, ¿no? Lo clásico, ya me la sé, ya la escuché 1000 veces, ya la he visto en la película, ¿no? Ya sé cuál es el mensaje, ¿no? Pero entonces vamos despacito. Estamos hablando de palabra, ¿no? Entonces, la palabra humana, la palabra que utilizamos ¿para qué? Para comunicarnos. Pero, ¿qué valor tiene hoy la palabra? Creo que está un poco inflacionada, ¿no? Ya no se la toma en cuenta, se habla hasta por gusto, no se mide además el peso de las palabras, lo hemos comprobado en estos días de campaña electoral, ¿no? Y se olvida lo dicho, se olvida lo prometido. Ah, ya, sí, pero ya eso dije, ya otra cosa es, ¿no? Pero escuché hace pocos días en una entrevista con una señora campesina de un caserío de Chota, ¿no? Y decía, no, eso me ha dicho, pues, es su palabra, y yo le creo, ¿no? Hace tiempo no escuchaba esto, ¿no? La palabra es uno, la palabra es quien la pronuncia, expresa lo que uno siente. La palabra dicha, la palabra hablada, compromete. La palabra quiere volverse realidad, hacerse concreta, hacerse vida. Ahora, la palabra humana. Hablemos, pero acá estamos porque una palabra muy especial que es la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? ¿Cómo y para qué utilizamos nuevamente ese verbo desgraciado, ¿no? La palabra de Dios. No sé, la catequesis, ¿no? Un momento de reflexión, en el culto, en los ritos, ¿no? La misa. A veces hasta la utilizamos, justamente acá sí, la utilizamos para
fundamentar ideas, para fundamentar sustentando una tesis, sustentando una opinión, ¿no? Entonces vale hacer un pequeño repasito, ¿no? Un par de minutitos escuchando a unos hermanos, unos capos en estos temas, ¿no? Quiero recordar a un amigo, padrecito ya mayorcito, se llama Enzo Bianchi, lo conocí, que era menos ancianito que ahora, y él fue uno de los que volvió a redescubrir y reproponer la Lectio Divina, ¿no? En Italia. Y él dice, la palabra de Dios es Dios comunicándose al ser humano, a todo hombre y mujer, una llamada dirigida a la persona, a fin de que esta persona conozca, se encuentre personalmente con Dios, encuentre a Cristo y viva para Él y su sueño, que es el reino, y no ya para sí mismo. Bueno, los creyentes, digo los y las que hemos recibido esta gracia, este privilegio de encontrar a Dios en nuestra vida, creemos que Dios es el autor de un libro, de la Biblia, ¿no? Que es un conjunto de libros. En ella, a través de distintos autores humanos, conocemos los escritos de Dios. Como afirmaba Gregorio Magno, podemos pasar a la siguiente. Gregorio Magno, que dice, es como una carta que Dios nos ha enviado. Dios personalmente habla y se manifiesta en la Biblia. Dios mismo ha escogido ese medio para comunicarse con nosotros los humanos. San Benito, monje, en el prólogo de su regla, insiste en que es el mismísimo Señor quien nos habla en la Escritura. Si es así, entonces, de ser nosotros destinatarias de estas palabras de amor de Dios, de verdad que es una gracia, ¿no? Durante siglos no la tuvieron. Nosotros ya estamos acostumbrados, no, que la Biblia acá la tengo en la mano, hasta tenemos 2 o 3, la tenemos en el celular todavía, ¿no? Pero no siempre fue así. Se perdió por ahí, algunos se la guardaban de memoria, luego se empezó a imprimir, pero ¿quién podía verla? Solamente los que tenían plata para comprarse un libro, y eran muy pocos. Desapareció luego también de nuestra vida como iglesia, como comunidad de creyentes, ¿no? Llegaba por pildoritas, de repente durante la misa y todavía en latín, ¿no? Ahora, digo esto para que podamos caer en la cuenta de que de verdad es una gracia la que estamos viviendo desde unas cuantas décadas, todos, ¿no? Entonces, esa palabra tenemos que permitirle que toque lo más profundo de nuestros corazones y que permita que nos dispongamos con amor a la lectura, a la escucha de la palabra de Dios. Por medio de la lección, o lección divina, luego veremos, ¿no? Por poquito a poquito vamos a ir entendiendo, ¿no? Por medio de la lección conversamos con los profetas, dicen también estos hermanos nuestros ya que saben, conversamos con los profetas o con los apóstoles, pero por medio de ellos y más allá de ellos, escuchamos propiamente a Dios que habla con nosotros. Eso dice San Juan Crisóstomo. Entonces, en la Escritura, en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, Dios nos abre su corazón y nos invita a estar con Él, a estar en Él, a conocerlo, a acogerlo. No se trata de un ejercicio, de un estudio principalmente erudito, académico, ¿no? Es el encuentro, y sobre esto volveremos y volveremos, es un encuentro con Dios hablándonos. Es palabra que Dios dirige al corazón de los humanos. Y por medio de la lección podemos escrutar el corazón de Dios. Por eso la llamamos lección divina, lectura de Dios, porque es a Dios mismo a quien escuchamos.
Bien, vamos avanzando, ¿no? Eso era la entradita. Basta de discursos, empecemos permitiendo que la misma palabra de Dios, ¿ya? La verdad que he forzado un poquito para ir a encontrar tres textos, ¿no? Que me parece que puedan ayudarnos en esa, introduciéndonos a la lección divina. Permitimos entonces que la misma palabra de Dios nos lleve de la mano para conocer desde el testimonio de otros experiencias de encuentro vital con ella. Entonces, hay un texto acá que es el libro de Nehemías, ¿no? Nos ubicamos rápidamente en qué estaba pasando por ahí cuando aparece este Nehemías que escribe ese libro, ¿no? Sabemos, ¿no? El pueblo de Israel en su historia, en su larga historia, tiene un periodo muy feo, muy dramático, muy doloroso, que ha sido el exilio, el destierro, ¿no? En dos oportunidades, ¿no? Acá estamos con el segundo destierro, ¿no? Y Ciro, el rey, en el 530 más o menos antes de Cristo, permite que el pueblo de Israel regrese a la tierra, ¿no? A la tierra prometida, a la tierra de Israel, a Jerusalén, ¿no? Entonces se empieza poco a poco, ¿no? Por grupos van regresando, ¿no? Los que habían estado en el destierro, y se va reconstruyendo la vida y la organización del pueblo, en lo político, en lo social, en lo religioso, ¿no? Pues todo era uno en ese tiempo, no se diferenciaba, ¿no? Y también reconstruyen el templo, que era central. El templo era la presencia de Dios para ellos. Pero el pueblo está dividido y empobrecido por muchas deudas, ¿no? Por sequías y deudas. Nehemías con el sacerdote Esdras inician un proyecto de renovación y este se inaugura con la lectura de la Torá. Sabemos la Torá, ¿no? La Torá son los primeros 5 libros que encontramos en la Biblia, ¿no? Desde Génesis hasta Deuteronomio, que es para los judíos, contienen toda la principal revelación y la ley que rige la vida del pueblo de Israel hasta hoy, ¿no? Entonces se da lectura en asamblea frente a todo el pueblo, después de muchos años, ¿no? Es una iniciativa importante, ¿no? No es cualquier cosa. Porque hasta el momento solo se reunía el pueblo en el templo para el culto y los sacrificios. Y estos estaban en manos de los sacerdotes, los levitas, ¿no? Las autoridades religiosas. Y es primera vez después del exilio, del destierro, que se lee y se proclama la Torá, la palabra de Yahvé, la palabra de Dios, ¿no? Los libros de la ley, de la palabra de Dios, y se proclama solemnemente, en asamblea, en comunidad, todo el pueblo reunido. El gozo los hace llorar. Luego viene la alegría y la fiesta. Ahí tienen el texto, ¿no? Mientras estaba hablando, pienso que quizás lo han estado leyendo, ¿sí? Lo escuchamos, no es muy largo, lo escuchamos, es larguito, pero es muy bonito. Entonces lo escuchamos igualmente el texto, ¿no? En el 7º mes todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se encuentra frente a la puerta del agua y pidieron a Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés y que Yahvé había dado a Israel. Noto una primera cosa, es el pueblo que pide al sacerdote que traiga el libro y que lea para todo el pueblo. Esdras trajo la ley ante la asamblea en que se mezclaban hombres y mujeres, y todos los niños que podían entender lo que se iba a leer. Era el primer día del 7º mes. Esdras leyó en el libro ante todos ellos, desde la mañana hasta el mediodía, en la plaza que está al frente de la puerta del agua, y todos los oídos estaban pendientes del libro de la ley.
el maestro de la ley, Esdras, estaba de pie sobre una tarima de madera levantada para esta ocasión, y junto a él, a su derecha, Matatías, Sená, Ananías, Urías, Hilquías y Maseías, y a su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadna, Zacarías y Mesulham. Sigue. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues estaba en un lugar más alto que ellos. Y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: Amén, amén. Y se prostraron rostro en tierra. Los levitas, Josué, Baní y sus demás hermanos explicaban la ley al pueblo, que seguía de pie. Leyeron en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que todos comprendieran lo que les estaba leyendo. Entonces Esdras, maestro de la ley, dijo al pueblo: este día está dedicado a Yahvé, el Dios de ustedes. No estén tristes, no lloren, porque todos lloraban al oír la lectura de la ley. Les dijo entonces: la alegría de Yahvé es nuestro amparo. Y el pueblo se fue a comer, a beber y repartir porciones, a hacer una gran fiesta, porque habían entendido lo que les habían dicho. Y hubo gran alegría. Leyeron el libro de la ley de Dios diariamente, desde el primer día hasta el último de la fiesta. La fiesta duró 7 días. ¡Qué bajada! 7 días. Y se concluyó el día 8º con una asamblea. Es palabra de Dios. Los hemos escuchado, creo, también sin olvidar lo que estamos viviendo nosotros, ¿no? Hemos recordado antes en qué situación se encuentra el pueblo de Israel cuando hace esta experiencia que acabamos de recordar, de escuchar, ¿no? Ellos con sus problemas, esperanza, nosotros con los nuestros, ¿no? Y las nuestras esperanzas también. Entonces, una cosa que podemos hacer siempre que tenemos un texto y ya vamos diciendo algunas pautas, algunos, como dicen, tips, ¿no? Para ayudarnos a no correr preguntándonos al toque qué es el mensaje, es leer, volver a leer y nuevamente volver a leer. Y nos vamos a dar cuenta que cada vez que leemos vamos descubriendo nuevas cosas, nuevos matices, un verbo, una palabra, una actitud. Hasta las cosas que están por ahí, las imaginamos, las vemos, los olores, los perfumes, ¿no? Las miradas. Entonces yo he subrayado algunas cosas. Todo el pueblo, varones, mujeres, niños. La palabra es leída con todos. El culto es de los levitas, de los sacerdotes, pero la palabra es para todo el pueblo. El pueblo está de pie, ¿no? Es la postura erguida, de escucha, ¿no? De respeto y a la vez de dignidad, de respeto del que habla y de dignidad de aquel que escucha. Todo el día lee, dice, ¿no? Es una lectura amplia, prolongada, pausada, sin apuro. Antes de la lectura, Esdras, ¿no? Hay una nota ahí, dice: bendice a Dios y al pueblo. Interesante que bendiga a Dios. Al pueblo estamos acostumbrados, ¿no? Que se bendiga al pueblo. Pero este bendice a Dios. Y siempre hay que decir bien de Dios. El pueblo se arrodilla, dice en un momento, ¿no? Es un acto de adoración, pero especialmente es el reconocer lo sagrado de esta palabra que está. No es una palabra cualquiera, pues. Dice también que los levitas explicaban la ley al pueblo, el pueblo escucha, ¿no?
Hay que recordar que pues no tenían la posibilidad de tener mucha educación, ¿no? Más tarde recién empiezan las escuelas donde se aprendía la palabra, se aprendía también a entender, a interpretar. En esos tiempos todavía muy pocos solamente podían acceder a ello. El pueblo responde, también noté esto, no sé si lo notaron ustedes, amén, así sea. Primero la escucha y luego la toma de palabra o la respuesta, que no es otra cosa que la oración. En un diálogo con Dios, escuchamos a Dios, su palabra, y respondemos, nuestra respuesta primera es de oración. Es una respuesta de oración y de compromiso, porque amén es así sea. Que se haga así como tú acabas de decir, ¿no? La palabra de Dios, cuando llega a nosotros, siempre quiere volverse acción y transformar, ¿no? Entran en juego también sentimientos, emociones, ¿no? Se dice ahí que se conmueve, el pueblo llora escuchando esta palabra, conmovido, ¿no? Al punto que le tienen que decir, no lloren, no lloren, esa es una gracia, es una belleza, es una bendición, es motivo de alegría, es motivo para celebrar, para alegrarse todos juntos. Y de hecho, pues que se tiran una semana de fiesta, ¿no? Bien, esto es un primer pasito y de ahí creo que hemos podido, pasamos a la al siguiente. No, está bien acá, está bien, gracias Gilberto. Tengo mi ayuda ahí. Entonces, el otro texto, ya pasamos, estábamos en el Antiguo Testamento. Leemos un texto que es como bisagra, ¿no? Está en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Esto sí lo leemos porque quizás es menos conocido, no siempre tenemos la oportunidad de leerlo, si hacemos una lectura continuada, entonces quizás sí, pero ahí está, ¿no? Estaban los apóstoles, habían salido, están en zona alejada de Jerusalén, ¿no? Y en el capítulo 8, versículos del 27 al 35, leemos, nos relata esta experiencia de Felipe, uno de los apóstoles. Dice, Felipe se levantó y se puso en camino. Y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candaces. ¿Quién será esta? La reina de Etiopía. Un alto funcionario era, etíope, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de su tesoro. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios y ahora regresaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate a este carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes los que están leyendo? El etíope contestó, ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila. No abrió su boca. Fue humillado y privado de sus derechos. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe, dime, por favor, ¿a quién se refiere el profeta? ¿A sí mismo o a otro? Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús, partiendo de este texto de la Escritura. Luego termina la experiencia con
el eunuco, el etíope, que le dice, bueno, entonces, ¿cuál es el problema que no me pueda bautizar? Bueno, no hay obstáculo, falta solamente agua, por ahí hay agua, bajan y bautiza, Felipe bautiza a este señor. Hay muchas cosas en este texto, ¿no? Algunas para rescatar. Están lejos de Jerusalén, que es, ¿por qué lo subrayo esto? ¿Qué es Jerusalén? En Jerusalén está todo, ¿no? Está el templo, está el poder religioso, el poder político, está toda la movida económica, etcétera, ¿no? Y Samaria, ¿qué pasa en Samaria? Samaria, ¿se acuerdan, no? La samaritana al pozo, ¿no? El buen samaritano, ¿no? No eran precisamente los mejor vistos, ¿no? A veces la gente, los más piadosos daban vuelta para no pasar por Samaria, porque ahí se volvían impuros. Pero no termina ahí la sorpresa. Un eunuco. Sabemos que es un eunuco, ¿no? ¿Sí? Etíope. ¿Etíope dónde queda? Pues ese el cuerno que tiene África, ¿no? En el oriente, nordoriente de África, ¿no? Están bastante lejos, ¿no? Era tesorero de la reina. ¿Y qué está haciendo en su carro? Leyendo la Biblia. Un eunuco, un etíope, tesorero, ¿no? Ecónomo, está leyendo la Biblia. No es judío, no es hebreo. Fenomenal. Tiene la explicación de Felipe, ¿no? Pide que Felipe le ayude a entender, ¿no? Ahí obviamente está también, ¿no? La intervención del Espíritu que sugiere a Felipe que se acerque, ¿no? Y dice, hay también el detalle que dice que le corre detrás el pobre Felipe, ¿no? Está leyendo Isaías y Felipe le ayuda a entender que está hablando se refiere a Jesús, ese texto que no podía entender el etíope, ¿no? Jesús es el centro de la palabra. El Antiguo Testamento anuncia la buena nueva de la promesa, el Antiguo Testamento, al cumplimiento, a la realización. Entonces, una notita, no todo es igual en la Biblia, ¿no? Todo, por supuesto, todo y cada palabra es importante. En la fe decimos, es palabra de Dios, todo, toditita, pero no toda es igual. La luz, la llave, la sal, la semilla que da vida es Jesucristo. Jesucristo, su vida, sus palabras, sus acciones interpretan toda la Biblia. Son la luz, la llave única e indispensable. Así que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, ya sea el Génesis, los relatos históricos, los profetas, la literatura sapiencial, ¿no? Sabiduría, eclesiástico, los salmos, etcétera, ¿no? Así, todo ello siempre lo tenemos que reconducir a Jesús o buscar a Jesús, a los evangelios, para que iluminen al resto. Es la clave para entender. El eunuco pide que Felipe le bautice, como sucedió también antes con el amén, así sea, del pueblo después de escuchar la palabra, ¿no? que había leído Esdras. Igualmente acá, la palabra escuchada, aunque fuera un eunuco, aunque fuera un tesorero que manejaba plata, importante, porque puede ser el tesorero de la reina, no es cualquier cosa, ¿no? Siendo etíope, ¿ya? Hay una respuesta de adhesión a Jesús. Nada impide que se bautice. En este caso, el bautizo significa una respuesta de adhesión.
he conocido a este Jesús por el testimonio de la palabra, por el testimonio de Felipe, y ya quiero ser de él. Un tercer texto, eso sí, ya conocidazo. Y ahí está el peligro, ¿no? Ahí está el peligro. Cuando un texto es muy conocido, ahí hay que parar las antenitas, ¿no? Cuando nos encontramos el domingo o abriendo la Biblia, o el domingo cuando escuchamos la misa, y cuando empieza el sacerdote a leer el Evangelio, ya, sí, esta es la del hijo pródigo, sí, esta es la de la boda de Caná, sí, claro, ya me la sé, pues, ¿no? Esta es la del camino de los discípulos, ¿no? Los peregrinos de Emaús, que además no eran peregrinos, ellos eran discípulos que se regresan pues a su casa. Más bien, el que se les acerca y los acompaña, ese será el peregrino. Pero una palabrita antes. Entonces, siempre las antenas cuando nos encontramos con un texto conocido, ¿sí? Porque como arranca ahí, sale ya inmediatamente la cuestión, ya me lo sé, entonces ya estamos menos atentos, ¿no? Ya sabemos la moraleja. Quisiera, no lo hicimos con o así a la pasadita, pero sin subrayarlo, en los dos textos anteriores, pero acá, la importancia del contexto, ¿no? Si bien es cierto cuando nos acercamos a la palabra de Dios o recibimos la palabra de Dios en un contexto de encuentro personal o como comunidad con el Señor, ¿no? A través de su palabra, ¿ya? Siempre es importante hacer referencia al contexto que vivo. No me tengo que olvidar de mi vida, pero también tengo que prestar atención al contexto. Si bien es cierto que no es un estudio, ¿no? Y es un encuentro vital, vivencial con el Señor, a través de su palabra, pero no por eso tengo que olvidar o no preguntarme, bueno, oye, está hablando esta cosa, pero ¿en qué situación estaban? ¿Qué estaba sucediendo? Sin hacer un estudio pues de días, sino al momento tratamos de recordar, sí, claro, ya regresaron del destierro, están caminando en el desierto, claro, hace poco han recibido la ley en el Sinaí, ¿no? Esos son los profetas que están, claro, porque el rey Ezequías estaba portando, ya, así, ¿no? Entonces, eso siempre es importante, ver el contexto. Es decir, la palabra de Dios es una palabra encarnada. No es una palabra fuera del tiempo y del espacio. No está dirigida a la humanidad en abstracto, ¿no? Dios habla, pues desea comunicarse con su pueblo, con sus hijos e hijas, pues los ama. Nos habla en el tiempo que vivimos, en el lugar donde estamos, en la situación que atravesamos. Y estas que encontramos acá, ¿no? En estos textos que hemos encontrado en la Biblia, no son las nuestras. Hay una distancia, ¿no? Es palabra en la historia, ¿no? Entonces hay esta distancia que tenemos que respetar y reconocer. Lucas, en este caso, de los discípulos camino a Emaús, ¿no? Con su comunidad, que eran paganos, que se habían convertido, no son judíos, no son hebreos, no son judíos, convertidos por el testimonio de Pablo, que a su vez era un convertido, ¿no? Nos transmiten este relato. ¿Qué pasaba en la comunidad? Luego del entusiasmo de estar detrás de Jesús, ¿no? Las palabras bonitas que tocaban el corazón, las acciones, los gestos, las obras, los milagros, las maravillas que hacía Jesús, ¿no? El fervor de los inicios, viene la experiencia de la muerte de Jesús. Pero esta comunidad que está escribiendo, que nos relata Lucas, a la cual pertenece Lucas, ya ha vivido también el entusiasmo de ser nuevos creyentes, de haberse convertido, ¿no?
el fervor de los inicios, pero ya se estaban estancando las dificultades del tiempo, ser una minoría, empiezan a ser hostilizados, todo se enfría, también hay persecución, las primeras persecuciones, ¿no? Entra la duda de que todo haya sido un sueño bonito, será cierto lo que nos contó Pablo, será cierto lo que nos dice Lucas o Marcos, ¿no? Pero ya no, pasan los años, no pasa nada, la segunda venida, ¿no? Entonces la intención de Lucas y su comunidad con quien redactan este texto es querer acompañar a los entibiecidos, la tibieza que se va metiendo, ¿no? Los escépticos, los desencantados, para que experimenten, para que reconozcan nuevamente desde su situación que sí, Jesús, el crucificado, resucitado, sigue caminando con nosotros en esta historia. ¿Se acuerdan lo de la semilla? Que sí, la semilla está sembrada definitivamente. Y esta semilla va a dar fruto. Está caminando Él con nosotros en nuestra historia día tras día. Y lo hace proponiendo un proceso, un camino. Esta comunidad, este relato, es como que invita a los que la escuchan, a la comunidad que escucha o donde se leerá ese texto del Evangelio, ¿no? Propone un proceso, un camino. El texto es conocido, ¿no? Entonces, no, en este caso no lo voy a leer porque además es un poco larguito, ¿no? Me disculpará Lucas que se tomó tanto trabajo para escribirlo, pero ustedes lo van a leer en su casa, ahí está la cita, ¿no? Los dos discípulos van hacia Emaús. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? De Jerusalén, ¿no? ¿Qué había sucedido ahí? Otra vez. Bueno, lo sabemos nosotros, ¿no? Lo relata después, no lo dice, pero será una de las cosas que suceden en este encuentro, en este relato. Van hacia Emaús porque posiblemente eran pobladores de ahí. Habían ido, habían estado detrás de Jesús un tiempo, ¿no? El peregrino, pues ellos no lo eran, lo hemos dicho, ¿no? Un peregrino se les acerca. Siempre el Señor dando el primer paso. Se les acerca, no lo reconocen, ¿no? Parece que no lo reconocen, todo da a entender que no lo reconocen. El Señor siempre da el primer paso y paciente nos espera. Otra cosa que hace es provoca un diálogo. No solamente quiere decir cosas, sino primero provoca a que le cuenten, que le digan. Un diálogo que empieza entonces por la realidad, por invitar a hacer memoria de su propia vida, de su propia experiencia. La verdadera, pues, como diciéndonos que la verdadera lectura de la palabra, la verdadera oración cristiana nunca omite, nunca deja fuera la realidad, la vida, la historia. Nunca. El peregrino NN, desconocido, luego sí le echa luz, ilumina. E ilumina con la misma palabra de Dios, ¿no? Entonces, empezando desde los profetas, le hizo ver todo lo que hacía referencia a Jesús el Nazareno, ¿no? Y lo que había sucedido en Jerusalén. Este relato, el contexto es un contexto de camino. La palabra no nos encierra, más bien nos quiere abrir, nos quiere poner en camino. Dice en un momento que ¿te has dado cuenta cómo ardía nuestro corazón? Dice uno de los dos a su compañero, ¿no? Entonces, al encuentro con la palabra de Dios,
no ponemos defensa, no levantamos barreras, no levantamos nuestro ya me lo sé o nuestros prejuicios, ¿no? Que ya sé cuál es la moraleja, entonces sí, nuestro corazón también arde nuestro corazón, se incendia. Y podemos reconocer entonces a Jesús vivo ahí, acá, en mi vida, en estos días difíciles que estamos viviendo. Y el relato termina diciendo que media vuelta, ¿no? Ya estaban regresando así, ¿no? Vuelta a su pueblo de Emaús, y ahora sí, media vuelta y corren a anunciar la buena noticia a la comunidad. La escucha cristiana, la escucha creyente, la escucha orante, contemplativa de la palabra, siempre provoca una respuesta libre y obediente. No queda ahí, ¿no? Si bien es cierto, la escucha, la meditación, el contemplar, la oración, el contemplar, pero se tiene que transformar en respuesta libre y obediente. El amén del pueblo, ¿no? Cuando Esdras lee la ley después de tantos años y después de esta experiencia trágica, dramática del destierro. Entonces, unas conclusiones. La lección divina, un regalo, nos regala, la mirada de Dios. Es la mirada de Dios puesta en nosotros. Entonces, es en primer lugar un método para orar a partir de la palabra contenida en las Sagradas Escrituras, que se remonta a los padres de la Iglesia, que tuvo un momento extraordinario en la Edad Media con los monjes, ¿no? En los monasterios. Fue un tal Guido el Cartujo que definió, que trabajó, que sistematizó un poco este método, el primero que lo hizo, pero lo perdimos en el camino, ¿no? Hemos encontrado otras perlitas en el camino de la Iglesia, pero también hemos perdido algunas, hemos ido perdiendo, ¿no? Perdimos un poco esta importancia central, sacramental y vital de la palabra. Nos hemos dado más importancia poco a poco al culto, al rito, a los sacramentos, que son importantes, por favor. No vayan a decir, el hermano Daniel está diciendo que no son importantes, por favor, ¿no? Pero hemos privilegiado, digamos, ¿no? Así como los estudios académicos, eruditos, ¿no? El Concilio Vaticano, pero antes también, especialmente algunas experiencias siempre de monjes, ¿no? Siempre ha tenido un papel importante en la historia de la Iglesia, como para ir sacudiendo desde los frailes, los monjes, las hermanas, las monjitas, ¿no? Por ahí. Siempre han sacudido un poco a la Iglesia para que sea más fiel al Evangelio. El Concilio Vaticano nos lo devolvió. Primero porque nos permitió escucharlo en nuestro idioma. Y esa es una gran gracia, imagínense pues, ¿no? No sé si hay alguien que tiene mi edad por ahí, pero yo hasta los 7, 8, 54, 7, 8, 9 años, yo me escuchaba la misa en latín. Y obviamente también el Evangelio sí se leía, menos mal, se proclamaba en italiano cuando estaba por allá. Bien, entonces de verdad es una gracia la que tenemos, ¿no? De verdad es una gracia. Seguimos 4 pasos. 4 pasos es así como se ha ido estructurando un poco este método, esa práctica, esta experiencia espiritual de encuentro con la palabra de Dios. Propone 4 momentos, ¿ya? Un primer momento es la que en latín se dice, los nombres obviamente eran en latín, ¿no? Lectio, meditatio, oratio, contemplatio, ¿no?
La lección es la lectura atenta del texto y una lectura sin apuro. Leer y leer y leer. Lo decíamos antes, ¿no? También tratamos de comprender, de entender el texto, ¿no? De penetrarlo un poquito, ¿no? A veces nos pueden, acá o también en el segundo momento. El segundo momento es la meditación. Voy un poquito rápido solamente para entender los 4 pasos, porque luego mañana y pasado, al hacer la práctica, volveremos, ¿no?, a darle vuelta un poquito para entender mejor el sentido, la finalidad de cada paso, ¿no?, de este proceso de lectura orante de la Biblia. La meditación. Los monjes decían que había que rumiar como las vacas. Los que vienen del campo saben cómo hacen la vaca, ¿no? La vaca come, pasan y luego la vuelven a masticar. Y la pasan y la vuelven a... ¿no? Así, se trata, quizás no es tan bonito pensándolo, pero el ejemplo da la idea, ¿no? Se trata de buscar en el texto, tratando de encontrar pasajes paralelos en la escritura, ¿no?, que ayudan a entender, especialmente los evangelios. Hemos dicho, ¿no?, la clave de lectura para entender, para nosotros los creyentes cristianos, es Jesucristo. No cualquier parte de la Biblia, ¿no?, nos ayuda. Pero si agarro el Salmo 136, siempre hago este ejemplo, donde dice, dichosos aquellos que agarran tus hijos, tus niños, y los aplastan contra la roca, ya pues, ¿no? Está escrito en la Biblia, pues, palabra de Dios. Está escrito efectivamente en la Biblia, y todavía en una oración, ¿no? Pero entonces es Jesús el que ilumina. Su palabra, su vida, sus actitudes. Podemos ayudarnos también con las introducciones que están al inicio de cada libro en las Biblias, ¿no? Algunas son mejores, otras menos, pero nos pueden ayudar a entender qué estaba pasando en el pueblo, ¿no? Ya, el profeta nos está diciendo esta cosa. Isaías me está diciendo, estoy leyendo estas palabras de Isaías, ¿no? Pero ¿qué estaba pasando? ¿Por qué dice esto? ¿Qué estaba sucediendo? El tercer elemento es la oración. Es nuestro turno, pues, ¿no? Es nuestra respuesta a Dios que nos estuvo hablando, ¿no? Diálogo. Entonces, puedo pedir, puedo agradecer, puedo alabar, puedo pedir por otros desde lo que la palabra me ha dicho. Es la escritura escuchada, leída, que orienta las intenciones de nuestra oración, la forma de nuestra oración. También la oración será obediente a la palabra y consecuencia de la palabra. No me invento por ahí y me tiro nuevamente. Por favor, no digan que el hermano Daniel dice que no vamos a hacer el rosario en este momento, ¿no? Es nuestra respuesta. Dios me habló, Jesús me habló con esta palabra. Desde mi vida, mi corazón, con todo lo que cargo y lo que soy, respondo a esa palabra que he recibido, que he acogido como gracia. En el último momento es la contemplación, y acá sí, contemplar. ¿Cuándo contemplamos nosotros? Ya nada, está en una vida tan apurada, tan a la carrera, ¿no? ¿Qué contemplar? Ni la enamorada contemplan, ¿no? ¿Qué es esto? Es tomar tiempo, ya no tener preocupación, no pensar, y fijamos nuestra mirada en el Dios que nos ha hablado y a quien le hemos respondido. Fijamos nuestra mirada en ese Jesús que vamos conociendo. Nos dejamos llenar de su amor, de su belleza, de su preocupación para con nosotros.
pero a la vez mirándolo a Dios, es como que Él me devuelve la mirada y me invita a contemplar la realidad del mundo, mi realidad y la realidad del mundo con sus ojos, con los ojos de Dios, con los ojos de Jesús. Entonces ya no miraré luego de la misma manera a mi esposa, a mi esposo, a mi hermano, a mi hijo, a mi hija, mis compañeros de trabajo, mi vecino, mi vecina, ¿ya? También las situaciones las miraré como las mira Dios, las contemplaré con los ojos de Dios. Es ciertamente el fruto de los primeros 3 momentos, ¿no? Como la conclusión. Pero no termina ahí, porque la contemplación también quiere, ¿no? Es también respuesta obediente. Si ya miro diferente, también actuaré diferente. Bien, dos últimas cosas, ¿no? Entonces, la lección divina es lectura orante, vital y comprometida, porque hay una respuesta libre, no termina con la contemplación así, ¿no? De la palabra de Dios. Creyente, orante, vital y comprometida. Entonces, es un encuentro dialogante con Dios. No es para preparar la catequesis. También es importante agarrar la palabra de Dios cuando preparamos la catequesis, pero otra finalidad es. Tampoco es para sustentar una idea, una opinión, o peor, para convencer a otros. Sabemos quién hace esto, ¿no? Tampoco es para el culto, para la liturgia, aunque ahí también está la palabra en contexto celebrativo, de comunidad, de anuncio, como hizo Esdras, ¿no? En este caso es encuentro personal, dialogante o comunitario con Dios. Vamos aprendiendo esta metodología. Hemos dicho dos cositas hoy guiándonos por estos 3 textos bíblicos, ¿no? Vamos aprendiendo. No tenemos que estar apurados. No me sale. No sé qué decir en la oración. No entiendo bien el texto. No me distraigo. Ya vamos aprendiendo. Perseverantes, sí. Pacientes, con humildad. Y vamos aprendiendo. Una sugerencia, porque también a mí hace 800 años me dijeron lo mismo. No escojas el texto, porque terminas escogiendo tú lo que quieres que Dios te diga. Lo que te gusta que Dios te diga. No se escoge el texto en la lección divina. O es una lectura, o agarras tu evangelio y lo lees de a poquito, ¿no? O un libro, no vayan a empezar por los libros más complicados, ¿no? No, estoy leyendo el Apocalipsis y no entiendo ni... Ya, pues, obvio, pues. El Evangelio, algún texto histórico, algún texto profético, ¿no? Las oraciones también en los salmos nos ayudan un montón y acompañan también la lectura orante. Entonces, una lectura continua. Por ejemplo, una forma muy sencilla, muy sencilla, es, por ejemplo, hacer lección sobre esta lectura orante sobre el Evangelio del día domingo. Porque ahí la liturgia, la sabiduría de la Iglesia nos entrega cada domingo una partecita, aunque a veces recorta una parte, no hay que decir la verdad, hay que decirla completa la verdad. Hay una parte del Evangelio que nunca se lee. Pero entonces podemos leerla nosotros, ¿no? Y con libertad, ¿no? Es cierto, hay unas pautas, esos 4 pasos, pero no son vinculantes, no es Biblia. Esto es un método, pero lo que manda es la palabra de Dios y lo que manda es tu vida, mi vida, nuestra vida. Que se encuentra Dios con nosotros, ¿no? Entonces, con cierta libertad, moldeándolo de acuerdo a lo que nos sentimos más a gusto, ¿no? Y terminamos
con un texto al cual yo le tengo especial cariño, porque cuando tenía 11 añitos no más, yo estaba en los Boy Scouts. No sé si han escuchado hablar de esa gente un poquito rara que anda con su pantalón cortito, short hasta cuando hace frío, con su uniforme, que están en los bosques y dicen que hacen las buenas acciones a las abuelitas. Bueno, es algo mucho más bonito que eso, ¿no? La cosa. Pero hay un momento en que se hace la promesa. Y en la promesa, el que era asesor espiritual del grupo me dio una tarjetita así chiquitita. La tengo todavía en la Biblia, no la tengo acá en la mano. Y allí él me había escrito estas palabras del profeta Jeremías. Y la guardo todavía en mi Biblia. Dice, Jeremías, ahí está. Cuando encontraba tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor Dios. Con esto terminamos. Muchas gracias por la paciencia. ¿Ya? Espero que nos pueda ayudar eso para introducirnos y, como decía al comienzo, más bien mañana ya será más, se podrá interactuar mucho más en una lectura ya sobre el texto y haciendo experiencia de esta espiritualidad, de este método de lectura orante de la Biblia. Gracias nuevamente.